el diálogo en su acepción más importante es el derecho de defensa. El derecho de defensa no es más que escuchar la posición de aquel que es sometido a proceso. En la actualidad estamos sufriendo la falta de diálogo. Desde los distintos sectores del Poder Ejecutivo se conceptúa el diálogo como si fuese una debilidad, cuando en realidad el diálogo es todo lo contrario, es enriquecedor, permite afianzar las convicciones que son ratificadas a partir de la confrontación con las ideas. Entonces, creo que es sustancial que iniciativas como estas sean propaladas por todos los medios posibles y efectuadas en toda la geografía del país. Creo, Margarita, que esta iniciativa va a tener un éxito muy grande porque el país entero, a través de las expresiones cívicas que ha realizado en el último momento, está privilegiando el diálogo sobre la oscuridad. El diálogo es luz y la oscuridad es todo lo contrario al diálogo. Muchas gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, Daniel. Le paso a Diana Mampía, que es una entrañable amiga, legisladora de la ciudad por la coalición cívica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Margarita, y además la oportunidad de escuchar a Roberto Vergarela, que tenemos una fraternidad genealógica, que fuimos los dos discípulos de Carlos Nino, y eso genera una logia que va permeando la democracia de manera complicada, ¿no? Estemos donde estemos. Gracias, Margarita, por esta invitación, que acepto con mucho gusto, como siempre, que puedo acompañarte en actividades que persistentemente proponen el diálogo, y pertenezco a una fuerza, la Coalición Cívica ARI, que busca unidad de acción en una enorme diversidad de ideas, muy gran arco de ideas, y que, bueno, avanzando en el acuerdo cívico también propuso y formó parte de este diálogo con el socialismo, con el radicalismo, con el GEN, con muchas de las fuerzas que están acá presentes, y seguramente se irá ampliando y formaremos un grupo mucho mayor. La revista dice diálogo para una nueva generación, y entiendo que la nueva generación es una generación que salga de una trampa, no es solamente una cuestión de edad, es una cuestión conceptual. Cómo salir de una trampa del pensamiento. Roberto hablaba de un diálogo democrático, y un diálogo democrático se antagoniza con dos cosas. Por un lado, con la violencia, que es como la contracara del diálogo, pero también por otro lado, con la falta de atención a las normas, con la falta de atención a un marco formal, que es lo que propone la democracia y que muchas veces se violenta en nombre del cambio. Porque la trampa de pensamiento me parece que tiene que ver con la idea de que un cambio social solo se logra rompiendo las normas, rompiendo el marco de la democracia, y que la atención a las formas republicanas nos da una estabilidad en las cuestiones sociales y una imposibilidad de cambio. Y esto me parece que es una trampa de pensamiento muy grave, porque yo creo que es falso que el republicanismo es estático, y también creo que es falso que para cambiar se deba ser irrespetuoso de la legalidad. En realidad, lo que se está proponiendo con este diálogo para una nueva generación, según lo interpreto, es la posibilidad de hacer cambios profundos en el marco de un intercambio de ideas y con respeto a las normas de la democracia. Y eso, que parece tan sencillo de decir, es extraordinariamente difícil de llevar adelante. Entonces, esa idea me parece que es la que compartimos quienes estamos acá, que somos también muy diversos y muy diversas, y es que es posible un cambio en el marco de la democracia. También hay un aspecto que se señaló acá y que quiero poner de relieve, y es el presupuesto ético y político que hay en un diálogo. El presupuesto ético y político que hay en un diálogo es quienes participan de ese diálogo. Porque los diálogos se han presentado como universales y generales, siendo en realidad unos pocos sujetos quienes participaban de esos diálogos, y muchos los que éramos espectadores y espectadoras de esos diálogos. Ponerle límites al diálogo es ponerle límites a la condición de ciudadanía. La condición de ciudadanía tiene que llevar inscripta la posibilidad de ser partícipe activo en un diálogo democrático. Y la verdad es que digo que esto es no solo un presupuesto ético, sino un presupuesto político, porque hay una lucha de poder acerca de esa inscripción
democrática y de esa participación en el diálogo. Esto obstruye el diálogo. Lo dejo porque es significativo. Bueno. Digo que es una cuestión política también. ¿Me escuchan? Porque soy de filosofía y letras y no puedo con un auditorio así. Es una inscripción política porque en realidad estamos discutiendo relaciones de poder. Las mujeres hemos accedido muy recientemente a este diálogo de la democracia y todavía lo hacemos con dificultades, no solo tecnológicas, ¿no? Cuando salimos del diálogo, lo que queda es la violencia. Y la verdad es que en la violencia... Me está diciendo... No sé si me aclaro. La verdad es que en la violencia del Estado, quienes pierden son los débiles. No es cierto que la hegemonía del Estado sea una construcción de poder. Como bien se decía acá, en realidad un poder fuerte se construye y se sostiene mediante el diálogo entre sujetos diversos. Cuando nosotros pensamos en esta cuestión de la violación de las normas, yo creo que hay un desafío en el hecho de que las corporaciones se tienen que atener a las normas. Esto parece que cuando el poder se construye en otro lado, el derecho es la justificación para los débiles y en todo caso se construye después. Como me dijo una vez una persona que tiene poder, al proponerme algo y yo le dije, pero eso en realidad viola la ley, me dijo, una ley se cambia con otra ley. Y eso a mí me dio como dos estructuras diferentes de la relación entre los ciudadanos y las ciudadanas y el derecho. O las leyes son el argumento con el que justificamos la voluntad política, o las leyes son el límite dentro del cual transcurren las diversidades de posiciones políticas. Y yo creo en la ley como límite, a pesar de que sé que la ley se puede cambiar por consenso. Entonces, creo que las corporaciones se tienen que atener a la ley, que los partidos políticos y los sindicatos, hoy tenemos la elección de la CTA, a mí me encantaría que la presidenta reconociera la personería gremial de la CTA como se comprometió a hacer ante la OIT y como tiene la obligación internacional de hacer, pero acá hay mucho discurso y pocas acciones de legitimación. La CTA tiene que ser reconocida como una central de trabajadores representando, cuanto más hegemonía haya y cuanto más se personalice esa hegemonía, yo creo que estamos en lo peor del 75 en cuanto a la relación entre los sindicatos y el Estado. Y realmente por ese camino me parece que poca construcción de diálogo puede haber y poca atención a la legalidad puede haber. Entonces, creo que el desafío en parte es la legitimación de la representación. Cómo en estos espacios donde no cabemos todos, algunos nos hacemos cargo de representar porque estamos en un sistema de representación. ¿Cómo nos hacemos cargo de representar y a quiénes representamos? ¿Y de qué manera los representamos? Porque me parece que el problema de atenerse a la norma es un problema que estructura el poder. La única legitimación que hay para el poder y para la representación es el hecho de que los sujetos nos atenemos a un contrato social, a un pacto social que cualquiera podría incumplir. Y como cualquiera podría incumplirlo, haría fracasar cualquier convivencia social si solo confiáramos en que cada uno controla su propia participación en la convivencia. La idea del poder es la idea de alguien que protege la estructura de la convivencia y protege las normas de esa convivencia. Entonces hay tres cosas que me parece que hay que reclamarle a un poder que realmente sea representativo. La primera es que se atenga a las normas del contrato. Si el propio poder no se atiene a las normas, y acá se ha hablado fuertemente de esto, como el propio poder violenta las normas, obviamente hay corrupción. La segunda condición que hay que pedirle al poder es que controle el cumplimiento de las normas, que no haya anomia en la sociedad y sobre todo que no haya anomia entre los fuertes de la sociedad que se devoran la posibilidad de ciudadanía de los débiles. Si no hay esa forma de control desde el propio ejercicio del poder, entonces la sociedad pierde la condición de legalidad. Y lo tercero que hay que pedir es que ese poder sancione el incumplimiento de las normas, que no haya impunidad. Corrupción, anomia e impunidad son el resultado de un poder que no actúa con el marco de los derechos, que no controla y que no sanciona. Y eso es lo que estamos sufriendo. Y un poder que se estructura en la violencia de las normas de esta manera no es un poder fuerte, es un poder extraordinariamente débil, carece de autoridad. Y al carecer de autoridad,
deja el ejercicio de la violencia en las propias manos de la sociedad, que trata de abrirse lugar justamente desde sus segmentos más débiles. Creo que esta propuesta de diálogo, al cual nos invita Margarita persistentemente y al cual me da muchísimo gusto concurrir y compartir con todos ustedes y todas ustedes, creo que este diálogo en la democracia, este diálogo para una nueva generación, pero sobre todo para una nueva generación de pensamiento, que no quede en la clausura de que el cambio social solo se logra con violencia y con desatención de las leyes, es una invitación fructífera para seguir caminando, manteniendo nuestra diversidad y nuestra identidad sin olvidarla en el camino, porque esa diversidad y esa identidad son las que nos van a garantizar representación. De otra manera, si cayéramos en la uniformidad, seguramente dejaríamos muchísima gente fuera de esta posibilidad de representación. Quiero decir que de aquí voy a una radio abierta que hay en Diagonal Norte y Florida, porque hoy es el Día Mundial contra la Trata. La trata es un delito transnacional que tiene como sujetos específicamente vulnerables a las mujeres, porque la mayor parte de la trata es trata para prostitución. Las mujeres ingresamos tarde a la ciudadanía y además tenemos cuerpos que se transforman en mercancías y se transforman en objeto de la decisión de otros sujetos. El delito transnacional de la trata vuelve muy vulnerables a muchas mujeres y mueve fortunas, y por eso es un delito que no está siendo investigado con profundidad. Desde Naciones Unidas llega la información de que aumentó el delito de trata y el factor de vulnerabilidad es la complicidad policial. La Organización Internacional de Migraciones acaba de reafirmar esto. El jefe de gabinete tuvo un enojo muy grande con una de nuestras diputadas, con Fernanda Gil Lozano, y se irritó mucho por la información sobre el aumento en la cantidad de víctimas de trata, pero lo cierto es que lo que